Si al padre de Nesterov, de 1 año de edad, le preguntaran si era feliz, esta chica alegre y divertida, delgada como un tallo, respondería con firmeza. Y añadía también, murmurando algo con la nariz pegada al botón, por supuesto, ¿cómo puedes ser infeliz cuando tienes toda la vida por delante? Tatiana, o como la llamaban su mamá y su papá en casa. Y estaba segura de que su futuro era hermoso y sin nubes. La niña se graduó en una buena escuela con un profundo estudio de idiomas extranjeros y entró en la prestigiosa facultad de la Universidad de la capital. Allí se distinguió por su. Aquí está el resultado. Los padres no podían estar felices por su hija decidida y embarazada. Cuando su padre cumplió el 2 año, su padre murió poco después. Simplemente no volvió del trabajo ni una sola vez. La llevaron al hospital con un infarto. El tratamiento no ayudó y su padre y su madre se quedaron solos. Tatiana intentó ayudar a su madre a superar el dolor. La llevaba al cine, organizaba viajes a la casa de campo, la entretenía de alguna manera por las noches, pero su madre murió exactamente 6 meses después. Ella no soportó la pérdida de su amado marido. Entonces Tatiana se quedó completamente sola. Al principio, esto simplemente asustó a la niña, y luego, al miedo a la soledad, se sumaron los problemas económicos. Para poder ganarse la vida, Tania se vio obligada a mudarse a Saochka y ponerse a trabajar. El primer lugar donde Tati logró conseguir trabajo fue en un pequeño café cerca de su casa. Tania trabajaba allí como camarera y, a veces, como lavaplatos. Por supuesto, no era el trabajo prestigioso y bien remunerado con el que soñaba la niña, pero de alguna manera logró recaudar fondos para pagar la factura de servicios públicos y la comida. No tan mal, en general. Cuando Tatiana se dio cuenta de que ser camarera no era el límite de su carrera, decidió buscar otra vacante. Entonces encontró un trabajo que ya se acercaba un poco más a lo que quería. Fue nombrada profesora en una de las escuelas locales. A pesar de que Tania nunca soñó con ser maestra, poco a poco se fue encariñando con estos lindos, aunque algo ruidosos e impredecibles niños. Además, tenía buenos conocidos entre sus padres, por lo que tuvo la oportunidad de contactar con buenos médicos. Comprar algunos de los bienes defectuosos o, si es necesario, realizar un taller de a domicilio durante 1 hora. En otras palabras, la niña no tenía por qué quejarse de la vida. Mientras tanto, su educación universitaria había terminado. Tatiana recibió un diploma de traductora bastante prestigioso, pero no podía entender del todo qué hacer con él. Para conseguir un trabajo en cualquier oficina y sentarse allí desde. Para ella era completamente carente de interés. Permanecer en el trabajo y la escuela, pero al mismo tiempo apenas deshacerse del déficit financiero permanente. Una vida así tampoco se puede llamar feliz. Entonces Tatiana eligió la tercera, según le pareció, la mejor opción. Decidió casarse e irse de baja por maternidad. Y allí, incluso si la hierba no crece, de alguna manera. Sin embargo, los pensamientos de Tatiana sobre el matrimonio comenzaron a aparecer por una razón. Recientemente conoció en la calle a un chico lindo y completamente libre. Maxim era 1 año mayor que ella y también buscaba trabajo después de graduarse. Tania y Maxim comenzaron a reunirse después del trabajo y a pasar un rato agradable. Asistieron a conciertos de músicos callejeros, escucharon ópera y vieron espectáculos de teatro. Caminaban sobre el suelo nevado, o sobre las hojas otoñales de los callejones, disfrutaban de los atardeceres desde los techos de los rascacielos, es decir, se comportaban como si fueran dos enamorados de los jóvenes de su edad. A Maxim le agradaba Tatiana. Alto, bien formado, fuerte, bastante fuerte de pie. Ya había encontrado trabajo en una empresa y se mudó con confianza para hacer una buena carrera allí. Sus padres lo apoyaron en todo y por eso a Tatiana también le agradaba.
Sin embargo, Maxim aún no había hablado con la chica sobre casarse, pero ¿era eso un problema? Tatiana, con toda su alegría y carácter, pensó que no sería así, solo había que esperar un poco y todo se formaría por sí solo. Maxim tenía puntos de vista completamente diferentes sobre Tania y era un matrimonio ilegal. En esto, casi todos no tenían dudas de que de alguna manera había tenido una actitud hacia la joven pareja. Además, el propio Max no lo consideraba vergonzoso, porque a su edad todavía se puede caminar. El hecho de que Tatiana ya quisiera una familia e hijos, lo consideraba sin importancia, en principio, por derecho de los fuertes. Tatiana construyó gradualmente una carrera en la que trabajó antes de conocer a Maxim. Logró salir de la oficina del director de la escuela. La dirección de algunos cursos especiales para mejorar sus calificaciones, lo que le dio la oportunidad de trabajar como docente del grupo de alumnos del día, y como una verdadera docente. Tania enseñaba inglés, por supuesto. Sus alumnos la amaban por su facilidad de comunicación y sus explicaciones rentables, y la propia niña comenzó a ganar mucho dinero con los ensayos. Mirando a la exitosa y motivada Tatiana, Maxim estaba celoso de ella. No podía entender lo que ella encontraba en él, pero quería mantenerla a su lado. Por eso, empezó a dar pistas para un matrimonio improvisado. Supuestamente es necesario esperar un poco y entonces finalmente estará listo para el papel de marido. ¿No te gusta preparar un baño caliente para tu marido o una cena inusual en lugar de repetir el verbo inglés con otro potencial trillizo? Tatiana no sabía lo adecuado que era explicarles a ella y a su madre que en el mundo no solo hay blancos y negros. El deseo de realizar una profesión, no solo la posibilidad de ganar mucho dinero, rompiendo el máximo y luego incluso si la hierba no crece, sino de realizar el trabajo con placer y para el alma. A Maxim, estaba claro, no le molestaban las formas no del todo honestas de conseguir más dinero y antes. Como el joven trabajaba en el comercio, a menudo se permitía engañar a los compradores y obtener ganancias cada minuto. Aunque no permanente. Y Tania trabajó honesta y desinteresadamente. Todas las madres y padres cercanos que querían que sus hijos supieran bien inglés, los llevaron hasta ella. Entonces existieron. Como en realidades paralelas. Tania, exitosa y motivada, que sueña con casarse y es un joven bastante realizado a su nivel. No a favor de ella. Formaron una pareja muy fuerte, aunque específica. Pero no verás nada en nuestros días. Con el tiempo, Tania comenzó a comprender que Maxim simplemente no iba a casarse con ella. Es mejor y más fácil para él solo. Pero esa vida no encajaba en los planes de la niña. De alguna manera, habiendo ganado coraje, Tania se hizo una oferta de mano y corazón a su insaciable marido y, curiosamente, recibió una respuesta positiva. Sin embargo, la pobre e ingenua muchacha todavía no sabía de lo que es capaz un hombre mercantil y de corazón duro. El caso es que el apartamento de Tania, que heredó tras la muerte de sus padres, aunque estaba ubicado en una zona no demasiado prestigiosa, pero sí bastante. Tenía su propio apartamento y hacía tiempo que soñaba con tener a Tania a su disposición. Por lo tanto, Tamax acordó que presentaran una denuncia ante el registro civil. Por eso preferiría tener acceso a todas las propiedades de la niña. Tatiana no tenía idea y con entusiasmo hizo planes sobre cómo vivirían en paz, amor y armonía con su amado. La niña se acostumbró a ver todo a través de gafas rosas y, por lo tanto, ni siquiera podía imaginar qué pensamientos negros se escondían en la cabeza de Maxim. Y la futura suegra, la madre de Max, tampoco se quedó atrás. Entendió que su padre era una niña sencilla y tranquila, lo que significa que ella y sus bienes podían utilizarse en su propio interés. No, ella no era mala en absoluto. Y así crió a su propio hijo. Al dinero le encanta la factura,
primero ocúpese de los problemas financieros y multiplique su estado, y luego ocúpese de todos los demás. Después de la boda, la vida de Tatiana cambió inmediatamente. Maxim insistió en que cambiara de trabajo para complacer a su marido y darle la bienvenida a su madre. Y la madre es igual, debo admitirlo, fue muy amable con el invitado, y nunca con una sonrisa y siempre con una inspección. Al salir y no le dio inmediatamente zapatillas de casa. O el tipo de té equivocado que preparó, como se recibe a los invitados en las casas decentes, o el jabón que puso en el baño para que su pariente no pudiera alcanzarlo. Al principio, Tania respondió y sus prolijos duelos rápidamente se convirtieron en verdaderos escándalos. Entonces Tati se cansó de tirar cuentas delante de los cerdos y empezó a actuar de otra manera. Hizo todo lo que pensó que era necesario, pero al mismo tiempo sonrió y demostró total apertura en las relaciones y coacción, la disposición a complacer siempre a la madre de su marido. Pero si Maxima pudiera convencer a tal reverencia en algo, entonces su madre no lo haría. Ella deliberadamente llegó al punto de seducir a una chica y, por lo tanto, no se desvió de su camino, solo buscó ese tema. Lo que provocaría que la novia tuviera una respuesta máxima. Por lo tanto, tras el cambio de trabajo, la niña tuvo que dejar la escuela en una de las empresas anónimas con suficiente número de personas que se alojaban en las zonas alquiladas de los grandes centros de negocios. También se produjo la primera discusión seria. Maxim, en voz alta, le recordó a Tatiana que ahora son una familia y que cubrirse con la manta no es así. Porque cariño, llévate a mi mamá como a ella le gusta y no de otra manera. Oh, ella misma no sabe cómo llevarla. No le gusta lo que le gustó ayer. ¿Y cuáles son mis problemas? Encuentra maneras, piénsalo. Tatiana resultó estar entre dos luces, sin un trabajo favorito y habitual y sin el apoyo de su marido. Y luego también ocurrió el embarazo. Que la niña quería y esperó, pero todavía un poco asustada. Su posición en la familia ya era dolorosamente inestable. Durante este embarazo, Tania comenzó a notar un grave deterioro de su salud. Empezó a respirar, le costaba caminar o estar de pie, los huesos y las piernas estaban hinchados. Los médicos de la consulta femenina regional le echaron una mano y le dijeron algo como: sin embargo, no fue posible hacerla entrar en razón con los nervios tan constantes y el estado de salud de su futura madre. La hija de Tania y Maxim deseaban hacer exactamente un mes antes, en la 8ª semana. Por supuesto, no era lo peor que se podía esperar, pero tampoco era exactamente lo que las madres jóvenes querían. Para cuidar al feto, Maxim no quiso conectarse, al tiempo que contó que si el problema con su hija era por culpa de su madre, entonces los debería resolver su suegra. Y ella no tenía a dónde ir. Comenzó a tratarla, a hacerle masajes, a llevarla a procedimientos. Maxim resultó ser un muy. Tata se sintió humillada y ofendida por esto, pero la niña guardó silencio. ¿Qué podría decir ella en esta situación? Tania solo pudo ayudar un poco en el departamento de sus padres, que la joven alquilaba, y luego de recibir un préstamo, inmediatamente realizó compras constantes y obligatorias en la casa. Sin esto, simplemente habrían desaparecido con su hija. Si los inquilinos retrasaron otro pago. Tatiana se debatía entre el deseo de complacer a su marido en todo, de satisfacer perfectamente su sangre y de ayudar a su hijo a recuperarse. Se movió mucho y aprendió mucho. Y aún así, algo andaba mal y no estaba bien para sus nuevos parientes. Aunque no sin problemas, Tania volvió a empezar a disfrutar de la vida poco a poco. La hija poco a poco volvió a la normalidad, comenzó a sostener su cabeza con confianza, luego se sentó y gateó, no con palabras de vida, sino de belleza. Pero ahora los problemas han
Y luego Maxim le pidió que ayudara a su madre, le dio dinero para que pudiera comprar medicamentos y seguir todo el tratamiento, según lo prescrito por el médico. Al principio, Tatiana se quedó muy sorprendida. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacó ese dinero, mamá de baja por maternidad? Después de todo, no se trataba de 1.000 ni siquiera de 10. En realidad, los medicamentos eran muy caros. Pero Maxim, que de repente se volvió gentil, amable, afectuoso, le explicó a Tania con qué contaba. Dijo que su apartamento era pequeño, oscuro, que no estaba en la zona más exitosa y, en palabras, ¿por qué necesitan esas viviendas? El marido sugirió vender este apartamento ahora mismo, darle algo de dinero a la madre de Maxim, con la condición de que ella se los devolviera dentro de unos años, y luego comprar algo nuevo y brillante, del tipo que a la propia Tatiana ya le gustará. A Tati no le gustó este plan. No entró en el marco de lo permitido, especialmente en relaciones familiares tan inestables. Pidió ayuda a sus amigos, pero ellos también se mostraron indiferentes en sus consejos. Sin ventas. Al menos no ahora. Si la madre de Maxim tiene problemas, deberá solucionarlos ella sola. Nadie está obligado a ayudarla, sobre todo por el precio del apartamento de su nuera. Pero resultó que Max tampoco era un. Tatiana lloró varias noches seguidas antes de poner su firma en el contrato de compra-venta. Este apartamento, aunque pequeño y oscuro, era un recordatorio de su infancia y de los días felices que pasó bajo las alas de sus padres. Pero la palabra marido resultó ser más fuerte. El apartamento se vendió y se recibió el dinero. El ingreso adicional de Tania por alquilar la casa de su familia. Fue a una clínica extranjera para recibir tratamiento. El dinero no fue suficiente, a pesar de la promesa de Max, así que decidió ponerlo en el billete y no tocarlo. Tata se convenció de que le quedaba algo de dinero y siguió obedeciendo a su marido. La joven pensó que este era el camino hacia la armonía y la ayuda mutua en la familia. La hija mayor acababa de cumplir 1 año y, de repente, aparecieron 2 franjas en la prueba. ¿Cómo es esto posible? No sabía cómo sucedió que el anticonceptivo falló. Pero el problema debería solucionarse, y cuanto más lejos, más rápido. Tatiana pensó seriamente en cómo criaría a 2 hijos. Las respuestas fueron solo las más insatisfactorias. Aunque Maxim, Tania lo sabía, siempre quiso tener 2 hijos. Y lo discutió repetidamente con ella. Cuando ella intentó con cautela, sin pedir ningún motivo, discutir este tema con él, el hombre sonrió y se alegró de la oportunidad de ser padre de 2 hijos a la vez, aunque no aclaró que no estarían comprometidos. Tania pensó durante mucho tiempo, hasta semanas, pero no se le ocurrió al menos una razón para dejar al niño. Además, vivían muy duramente en el mundo material. El dinero no provino del alquiler. Por lo tanto, la joven tomó una decisión impopular y, pidiendo a su marido que fuera al hospital con el pretexto de un examen periódico, se hizo un aborto. Pero esto no pasó desapercibido para la salud de Tania, y después de varios días, nuevamente comenzó a sentir pesadez en las piernas y aumento de los latidos del corazón. Tatiana fue tratada en casa mientras pudo. Pero luego decidió ver a un médico y ya escuchó el diagnóstico de él. La niña al principio no entendió lo que decía el viejo doctor, pero tenía sentido. Se le forman trombos en las venas profundas de sus piernas y debe hacer algo al respecto. Si no lo hace ahora, será demasiado tarde. Hay que decir que Max se sentía cada vez más infeliz si dejaba a su hija con él al menos durante unos minutos y se enojaba mucho si su esposa se ausentaba durante más de horas. Esta vez, el marido simplemente se fue y, sin apenas ver a Tania, ni siquiera le preguntó cuál era el motivo de una ausencia tan larga. Cuando la niña intentó explicarle que estaba gravemente enferma, el marido no quiso escucharla.
Se puso una chaqueta de cuero sobre los hombros y rápidamente salió por la puerta. Maxim no se presentó a pasar la noche esa noche. A esto se sumaron las preocupaciones de Tania por su salud y la emoción por cómo podrá manejar a su marido, el primero en ayudar a su esposa en la lucha contra la enfermedad. Tania lloró con un chaleco ante sus pocos amigos que se quedaron con ella desde que trabajaba en la escuela. Pero, ¿qué podrían cambiar y cómo ayudarla? Lo único que esperaba era su edad relativamente joven y que el médico le prometiera un tiempo sin problemas ni complicaciones graves. Todos los días, Tania tenía la intención de cambiar algo en su vida y comenzar a ahorrar dinero para su propio tratamiento, pero, lamentablemente, en realidad nada ha cambiado. Hija y sus necesidades, constantes regaños a su marido, reclamos de sus suegros, tareas domésticas, todo esto era una imagen única de la esclavitud desinteresada de una niña. Ahora Tania lamenta mucho haber vendido su única riqueza por el bien de un extraño, de hecho, una persona, y haber perdido la oportunidad de ir a algún lado. Esto presionó a la joven, la obligó a ver las pesadillas. Y despertar de ello sudando frío, privado de la alegría de vivir. La suegra de Tania, después de regresar del extranjero, en lugar de mostrarle a su nuera algún agradecimiento por su vida, continuó torturando y torturando a la niña, encontrando deficiencias literalmente en todo lo que hacía. Maxim no quería participar en ningún asunto doméstico ni en la crianza de su hija. La niña creció, pero su padre prácticamente no. Conocía sus necesidades y aficiones. Poco después de que Katia fuera al jardín de infancia, Tatiana pudo volver a trabajar y Maxim empezó a pasar menos tiempo en casa. Tenía muchos pasatiempos diferentes, cada uno de los cuales requería su ausencia durante 2 o 3 días seguidos. Pronto Tatiana se cansó de pelear con él y asustar al niño con sentimientos inadecuados, por lo que simplemente aguantó el hecho de que su marido se comportara así. Intentó encontrar algo bueno en este modo, pero no pudo. Los días se convirtieron en semanas, meses y 2 años pasaron desapercibidos. La pequeña Katia tuvo mucho éxito no solo en el programa de jardín de infantes, sino también en el dibujo. Al principio, su madre notó su interés por el arte, y luego todos los demás adultos que trabajaban constantemente con la niña prestaron atención a esto. A Tati le ofrecieron mostrarle a la niña a un maestro de una escuela de arte para niños, y ella estuvo de acuerdo. Sin embargo, el camino no estaba cerca y el horario de clases no era muy conveniente, pero ¿qué puedes hacer para que tu amada hija pueda realizarse? Entonces, Caterina comenzó a asistir a clases en la escuela de arte. Por supuesto, al principio estos eran ejercicios bastante simples, pero con el tiempo Katia comenzó a ser reconocida como una de las mejores estudiantes. Incluso en las tareas creativas más difíciles. Sus obras comenzaron a participar en concursos y exposiciones, y muchas veces incluso ganaron allí. Mientras tanto, Maxim se separó por completo de su familia. Prácticamente no estaba interesado ni en su esposa ni en su hija, y trataba de aparecer en casa con menos frecuencia. Pero cada vez que esta extraña persona cruzaba el umbral de la casa, exigió darle un informe de todos los gastos y calificó muchos de ellos de innecesarios. Tata, como pudo, intentó defender al menos el derecho de su hija a visitar al artista, pero Maxim siempre organizaba por este motivo un esclarecimiento de relaciones en voz alta. A pesar de que casi no le dio dinero a su familia y todos los materiales los adquirió su esposa por cuenta de ella, todavía consideraba excesivo ese entretenimiento para su hija. Y mal. Déjelo entrar al patio y columpiarse en los torniquetes gratis, solía ofrecer Maxim, mirando con odio a su esposa. ¿Por qué vinieron todos a mi salario? Y vivís en mi casa, imbéciles. La mención de que Tata y Katia realmente viven en su departamento siempre duele a Tania en el corazón. Si supiera cómo sería la vida, nunca vendería. Ah.
Y su curación milagrosa fue simplemente inventada por Maxim para dejarla sin su propio rincón y así, literalmente, llevarla a la esclavitud. Desafortunadamente, esa visión le llegó a Tatiana demasiado tarde, cuando no se podía cambiar nada en absoluto. Siempre no había suficiente dinero. Tat estaba tratando de trabajar lo más duro que podía, pero sus esfuerzos casi no dieron resultados. Todo lo que logró ganar se lo comió. Había poca pena en Maxim. Estaba un poco limitado. Volvió a casa solo para criticar a su esposa y a su hija y tomar algo de beber de la caja de las ganancias. Era muy difícil existir en esa atmósfera con Tania, e incluso con su hija. Los recuerdos de cómo tenía su propio apartamento, su propio rincón, le entregaron a la niña un sufrimiento casi físico. Incluso empezó a tenerles miedo. ¿Cómo podía estar tan ciega y tan sorda? Pronto Maxim dejó de volver a casa. Simplemente no dejó a Tatiana con un salario y pasó todo su tiempo en un lugar desconocido y en una empresa desconocida. Si Tania, como buena esposa, intentó influir en esta situación, la desafortunada mujer inmediatamente recibió una lluvia de basura difamatoria. Y también podrían venir un par de palillos. Tania nunca amenazó a Maxim con divorciarse de él, pero cada vez el hombre pasó por alto sus amenazas. Él, a diferencia de ella, entendió bien que no había ningún lugar a donde ir con su hija, porque ya no había ningún rincón para él, y por eso se burlaba de ella tanto como podía. La pequeña Katia ya entendió que en muchos sentidos el queso en la relación de sus padres se debe a ella, y al hecho de que dibuja mucho y con mucho gusto. Hubo un tiempo en que Catherine incluso intentó no dedicarse a la pintura y los lápices para que su madre no tuviera que gastar el último dinero en ellos y en un papel especial para acuarela. Pero papá, con lágrimas en los ojos, al enterarse por su hija de los motivos de su negativa, pidió al niño que no detuviera sus clases en ningún caso, por muy duro que fuera para ellos. Escúchame, cariño, dijo, abrazando a su hija sobre sus delgados hombros. Toda tu fuerza reside en el hecho de que puedes hacer algo mejor que la mayoría de los demás. Mira esta imagen. ¿Qué se dibuja aquí? ¿Una cebolla? ¿Y yo? No vemos solo una cebolla, sino todo un claro rodeado de árboles centenarios y cubierto de luz solar. Aquí vuelan las mariposas. Aquí vuelan los pastores. Pero la hormiga se arrastra sobre la hierba. Es toda una obra de arte. No puedes tirarlo a la mitad. Por favor, mejora tu talento. Y entonces definitivamente tendrás la oportunidad de comprar una casa y vivir separado de tu papá. Está bien, respondió la chica seriamente. Dibujaré a mi mamá porque tú lo quieres. Y me esforzaré mucho, mucho para. Quiero que funcione. Pero compraré mi propio apartamento de inmediato, tan pronto como reciba mi primer dinero, y nos iremos juntos de papá. Para que nunca más llores y no te enojes, ¿vale? Y Croa acariciaba el suave cabello de su madre con sus manitas. Papá solía llorar después de esas conversaciones y por las noches se ponía a trabajar con las traducciones. Le pidieron a la escuela de arte que volviera a comprar una lista completa de todo y a ella le quedan 2 semanas más antes de cobrar su salario. Nada. De alguna manera llegarán al final. Lo principal es no dormir durante al menos 3 noches hoy y tener tiempo para traducir este complicado texto técnico. Si no falla y se las arregla, mañana podrá comprarle a Katia no solo todo lo necesario para el arte, sino también manzanas y plátanos. A Katia le encantan las manzanas y los plátanos. Tatiana ya tuvo que trabajar en la empresa en la que Maxim la obligó a trabajar en un momento. Hubo algo de personal de limpieza y la gestión cambió por completo. Ahora su trabajo era literalmente considerado a través de la lupa, tratando de encontrar defectos y multarla. ¿Cuántas más multas de este tipo hayan acumulado los empleados durante el mes? Menos dinero veían en sus pagos.
Para Tatiana, que, de hecho, creció y tuvo a su hija sola, fue un verdadero golpe y al principio trató de luchar. Ella demostró que la calidad de su trabajo en la cima y las afirmaciones de los jefes son completamente irrazonables. Pero, por desgracia, antes de eso a nadie le importaba. Porque entonces tendrías que buscar urgentemente un nuevo trabajo. Y no es un hecho que el calendario lo permita. Después de todo, tenías que llegar a tiempo para llevar a tu novia a la escuela de arte. El invierno fue especialmente frío y feroz. Tania tenía mucho frío cuando estaba vieja y muy delgada. Y ahora estaba lloriqueando, temblando y quedándose dormido. La joven ya estaba avergonzada de mostrarse así ante la gente, pero no tenía salida. Tenía que ir a trabajar de alguna manera. Tania intentó cubrir al menos el cuello tembloroso con una bufanda de punto grueso, su atuendo tan poco moderno. Pero este mundo no se salvó del viento frío y omnipresente. De pie sobre las máquinas, Tata temblaba como una hoja de ébano. No es de extrañar que una mala mañana apenas pudiera despegar los ojos del roce y se diera cuenta de que estaba enferma. Su garganta, nariz, oznop y fiebre estaban matando a Tata casi al mismo tiempo. Estaba muy enferma. Y todavía tenía que llevar a su hija a la escuela. Un estudiante de Chalca no puede vagar solo por las calles invernales. De alguna manera alimentó a la niña y la llevó a la escuela. Tata se vistió y salió al frío patio. Por la noche soplaba un fuerte viento y de la nieve salían ventisqueros. Tata se dio cuenta de que ya no podía seguir más. Ningún paso, ningún movimiento. Cuando Stan se dio la vuelta, le sugirió a su hija que faltara un solo día de escuela, con la esperanza de sentirse mejor mañana. Katia, como la mayoría de los chicos de su edad, prefería la posibilidad de ver dibujos animados en la escuela y, por lo tanto, Tatiana se acostó en la cama y con todas sus fuerzas intentó dormir un poco. Ella experimentó que le ayudará a recuperar sus fuerzas. Hacia el mediodía sonó la llave de la puerta. Era extraño, porque Maxim tenía que estar en el trabajo a esa hora. Tatiana estaba preocupada, porque de Max se podía esperar cualquier cosa. Allí se encontró al dueño del apartamento con su propia personalidad, y con una mano abrazaba a una morena de. Max, al ver a su papá, no se avergonzó en absoluto. Le parecía que no era nada vergonzoso andar así delante de su esposa y de su propia hija. Además, el hombre también estaba bastante borracho. Bueno, ¿qué estás mirando? Habló con una risa extraña. ¿Nunca me has visto? Tatiana miró a su marido con una extraña mezcla de amargura, dolor y alivio. Finalmente, podrá tomar la decisión correcta en relación con él. Y si para ello necesitaba enfermarse y quedarse en casa, para ver con sus propios ojos lo que no debía ver, que así fuera. Tania se dio vuelta y se dirigió a la habitación donde dejó su maleta sobre la cama. Ella comenzó a empacar sus cosas. Uno a uno, luchando con la sed asfixiante y el aserrín en sus ojos. Habiendo terminado con sus cosas, fue al estante de Katia y también las vació hasta el fondo. Se dio cuenta de que difícilmente podría regresar aquí y, por lo tanto, trató de llevarse literalmente todo lo que podía llevarse. En ese momento, Tania no pensó en cómo seguir viviendo. Simplemente se volvió repugnante estar al lado de Maxim, hasta las lágrimas, hasta sonrojarse ante los ojos de. El propio Maxim no interfirió en sus reuniones, e incluso, aparentemente, las aprobó. Vivió su vida durante mucho tiempo y, por lo tanto, no retrasó en absoluto a su esposa. Cuando la maleta estuvo recogida y apenas cerrada al viento, Tata cogió a Katia y, volviéndose hacia Maxim, puso las llaves en la silla al salir. En silencio, sin decir una palabra, salió del apartamento de Maxim, llevando consigo a una Caterina asustada e incomprensible, al borde del frío, en ninguna parte, en lo desconocido. Tania no sabía dónde ni cómo ir.
Al día siguiente, a la mañana 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 siguiente mañana, a la mañana siguiente, a la mañana siguiente. Ella simplemente fue humillada y pisoteada por las despreciables acciones de Maxime. Entonces no había ningún lugar a donde ir. La joven se sentó en el banco cubierto de nieve y cerró los párpados calientes. Nadie podía tener lástima de ella excepto su hija. Wakaria se sentó junto a su madre y le apretó la cara entre las palmas. Todo estará bien, ¿verdad, mami? Lo lograremos, ¿verdad? ¿Y ya no volveremos con papá? ¿Por qué lloras, querida? Todo está bien. Con la lengua apenas fuera de la repentina fatiga mortal, la mujer habló. Todo estará bien, querida. Ahora mami descansará un poco y nos vamos. Iremos a alguna parte. Todo estará bien. Tania se dio cuenta de que se iba a congelar. Entonces ella, desbordada de sus propias fuerzas y de ganas de cerrar los ojos, se levantó y avanzó llevando en una mano una maleta y en la otra a una hija. No tenían a dónde ir. Pero Tatiana de alguna manera sintió que necesitaba permanecer un poco más en el frío. Solo un poquito. Periódicamente, la joven se sentaba un rato en el banco de los patios para que su cabeza dejara de dar vueltas, pero luego se levantaba y seguía caminando. Tatiana llamó a su vieja amiga que una vez trabajó con ella en la escuela. Ni siquiera podía explicar la situación. Pero esta mujer la entendió casi sin palabras. Vamos a venir un ratito a mí, resumió, y ahí quedará claro qué hacer contigo y dónde definirte. Tatiana, que por razones obvias no tuvo que elegir, fue a la parada del autobús y apenas empujó al niño con el equipaje dentro del autobús lleno. Para salir de la maleta y no andar en el maletero, condujeron hasta la parada correcta y nuevamente chapotearon en la nieve, como en la niebla. La cabeza de Tania se abrió y quería desesperadamente acostarse, al menos en la nieve. Pero no fue aquí. Tienes que irte. Y ella se fue. E insistió en llamar inmediatamente a la joven doctora. Y luego no sabes cómo termina todo, refunfuñó delante de sus narices, frotando a Tania Marley con vinagre húmedo. ¿Quién necesitará entonces a su hijo? ¿Nadie? Lo mismo, acuéstate ahora y recibe tratamiento. Gracias al cuidado de sus colegas, Tania rápidamente se puso de pie y luego agradeció a su benefactor. Mientras buscaban y habitaban su casa, toda la limpieza y preparación recayó sobre los hombros de Tania, y la joven hizo todo con gusto para hacerle entender lo agradecida que estaba por el hombro que le pusieron en un momento difícil. Pero era imposible abusar de la bondad y ella decidió dónde y cómo seguir viviendo con su hija. Con su antiguo trabajo, Tatiana renunció literalmente un día. Teniendo en cuenta la limpieza sistemática de la habitación, nadie intentó mantenerla ocupada ni rogarle que se quedara en el trabajo. Inmediatamente después de recibir el libro de trabajo, Tania presentó una queja por haber recibido un trabajo como maestra en capacitación de producción en una escuela técnica profesional local. Dios no lo quiera, y el salario está lejos de ser el ideal, pero el dormitorio puede cubrirlo. Que Tania realmente lo necesitaba. Caterina tuvo que trasladarse a otra escuela más cercana a su lugar de residencia. Pero las clases de arte aún comenzaron en el apretado horario de la niña. Mamá hizo todo lo posible para apoyar el deseo de su hija de dedicarse a su pasatiempo. La vida de madre e hija poco a poco empezó a mejorar. Y no intentó empezar a pagar la pensión alimenticia de su hijo. Tatiana ya se había recuperado de aquel frío invernal y la primavera florecía en el patio. Pero el dolor y la anemia de las piernas volvieron nuevamente con fuerza, como si no fueran a ninguna parte.
La joven recordaba perfectamente el consejo del médico que escuchó hace varios años, pero comprendió que ahora simplemente no había nada que tratar. Mientras tanto, Tania empeoraba cada semana. Un día no podía levantarse de su silla en presencia de sus alumnos en la escuela. Y luego la ambulancia la llevó al hospital regional. El resultado del examen semanal fue el veredicto unánime de los médicos. Para operar. Inmediatamente. Si bajas un poco más el ritmo, el trombo, que ahora ocupa las arterias gastrointestinales y las venas profundas, puede salirse de su lugar y Tatiana morirá de tromboembolia. Para evitar esto, es necesario acudir a la operación. Y para ello, a su vez, necesitas dinero. Tania, atormentada por las predicciones del médico, empezó a pensar con una sonrisa, ¿de dónde podría conseguir la cantidad necesaria? Sin embargo, ella ya lo sabía. ¿Qué pensar? Tania consiguió el número de su excuñada, con la esperanza de que hubiera orden humano. Después de todo, ella la ayudó cuando lo necesitaba. Pero, desgraciadamente, el orden solo funciona con gente decente. La madre Maxima se negó incluso a discutir la devolución de algo de dinero para el tratamiento y le aconsejó a Tania que no se le ocurriera nada. Pero ni el tribunal. Tania estaba lista para llorar como una niña. ¿Qué es esto? Le quitaron su apartamento, su única condición, y se comportan como si no les concerniera. La siguiente dirección de llamada fue Maxim. Tania le pidió que le devolviera al menos el resto del dinero que quedó después de la venta del apartamento a su cargo. Porque tampoco habló siquiera del regreso. Ni siquiera comenzó a simpatizar con Tatiana, interrumpiendo bruscamente la conversación. Sin embargo, pronto el mago todavía se anunció. Si quería enojarse con ella, si quería convencerse con sus ojos de que ella realmente no estaba enferma para bromear, sino que él apareció en la habitación exactamente 2 horas después de su conversación. Hola. El cuerpo de Tania estaba cosido con un labio, pensando en sí misma. ¿Por qué y por qué vino aquí este tipo, que de todos modos no se preocupa por ella? Hola, si no bromeas. El que la miraba fue llamado a un lado. Katia estaba sentada en un rincón de la habitación, en una silla. Ya estaba acostumbrada a dar clases cerca de la cama de su madre para poder volver a pasar la noche con su ex colega. Se quedó de pie en medio de la habitación, balanceándose sobre sus talones, como si decidiera qué hacer y si valía la pena. Y entonces Tania decidió dar un paso desesperado. Estaba muy preocupada por su hija, porque si algo le pasa a su madre, Katia irá al orfanato. Por lo tanto, en silencio pero con firmeza comenzó a pedirle a Maxim que le llevara al niño si algo le sucedía. Maxim estaba enojado. No necesito la vida de Katia. Llévala al orfanato y no voy a conducir. Y no te desharás de mí. Ni siquiera puedes intentarlo. Con estas palabras, el hombre simplemente se dio la vuelta y salió corriendo de la sala. Para Tatiana llegaron tiempos muy difíciles, incluso se podría decir, negros. Ella no sabía qué agarrar primero. ¿Qué agujeros tapar primero? Preocupado por la salud y había una posibilidad real de dejar a su hija huérfana. Sí, no una pequeña falta total de dinero. Ni siquiera alcanza para comprar medicinas. No alcanza para nada excepto para los productos más simples y... Le dieron el alta del hospital y, como hay una persona allí que no va a operar, esto no es una estupidez. Todas las noches, Tania, pensativa, se despedía de su hija antes de acostarse, porque comprendía que tenía pocas posibilidades de despertarse. La niña también vio lo que le estaba pasando a su madre. Una vida tan familiar y estable ya se había derrumbado sobre ellos. Ella no sintió la atracción por su padre y no sufrió por él. Pero de las conversaciones de la madre supo que él podría ayudarles a resolver al menos algunos problemas económicos.
Una vez, cuando mamá volvió a correr con las piernas rígidas para trabajar y Caterina y su ex colega salieron a caminar por el parque, vio a Maxim. El corazón de la niña se encogió de lástima por su madre y decidió que podía pedirle dinero a su padre para el tratamiento de su más querido. Katia se acercó a Maxim y le dijo en voz baja, persistente y segura, «Papá, por favor ayuda a mamá a mejorar y nunca más te pediré nada. Solo ayúdala, por favor». Maxim quedó muy sorprendido. No esperaba ver a su hijo aquí, especialmente con una petición tan trivial. El hombre notó que los transeúntes comenzaron a tocarlo. Y oyeron lo que se decía. Muchos quedaron asombrados por las acciones de la niña con un vestido bañado en oro y, a veces, ya modesto, que con lágrimas en los ojos pidió ayuda a su padre. Maxim literalmente se volvió loco al ver cómo lo miraban los transeúntes interesados. «Sal de aquí, tonto, y no te acerques nunca más, o te haré ir al orfanato de tu madre». «Salir». Maxim le susurró al niño asustado, pero dijo algo más en voz alta a la audiencia. «Chica, me confundiste con alguien, mi buena». Katia ya era lo suficientemente mayor como para comprender lo que acababa de suceder. El padre se negó a ayudarlos, lo que significa que es casi seguro que mamá morirá y la dejará a ella, Caterina, sola en la luz blanca. Lágrimas tristes de tanta injusticia brotaron de los ojos de la niña, y se sentó en el banco mientras la colega de su madre estaba a su lado consolándola. De repente, alguien se detuvo junto a la niña que lloraba y apagó la luz. Katia no comprendió de inmediato que ese alguien no era su padre, que vino a cumplir su amenaza y llevársela para siempre. Abrió levemente las palmas de las manos y cerró la cara para mirar a la persona. Y vio a un hombre alto y heterosexual con un traje negro. «Hola, niña», se volvió hacia Catherine, ignorando las miradas insatisfechas de una anciana que estaba a su lado. «Hola, Katia», dijo, sin dejar de mirar con especial atención los calcetines de sus sandalias. «Me gustaría que me contaras tu historia otra vez. Por favor, empieza de nuevo. Quiero saber qué está pasando». Caterina tenía poca experiencia en comunicarse con adultos. Sabía comunicarse con pinturas y pinceles mucho mejor que con sus interlocutores. Pero ahora el alma del niño exigía una salida de las emociones, y la niña comenzó a contarle todo al extraño desde el principio. Cómo le fue a papá con mamá, cómo mamá la tomó y se fue, cómo se enfermó y no puede. Que no hay dinero para alguna operación. El hombre escuchaba atentamente, a veces un poco de mal humor y como si pensara en algo suyo. «Aún así, la chica dice la verdad», aclaró al final de la parada junto a la colega de Tania. «Sí», acaba de responder la anciana. «Solo que ella no te lo ha contado todo todavía. De hecho, todo es mucho peor. Hay una familia así en este Maxim. Él. Para dar los números a todos los que están al otro lado de la calle». Y luego decidió que Tania todavía no compraría nada y no perdería nada como resultado, por lo que es mejor tirar el número. ¿Qué pasa si algo más funciona? Después de dictar varios números a un desconocido, vio cómo éste desaparecía en algún lugar del parque durante una caminata elástica. A Tania se le informó sobre el incidente mediante la decisión de no contarlo. ¿Por qué sabría algo que no afectaría su futuro? Así lo decidió su colega y le pidió a Katia que guardara silencio. Para decir que su madre ya tenía un problema en la boca, todavía no le bastaba con saber de los extraños. Pero el destino, sin embargo, decidió otra cosa. Exactamente 2 días después de aquel paseo por el parque, Tatiana llamó a un hombre con un número desconocido. Y se presentó como Valery, un empleado de una famosa fundación benéfica internacional. Cortésmente le pidió a Tatiana reunirse y discutir sus problemas para tomar una taza de café en cualquier lugar que le resultara cómodo. Al principio, Tania no sabía si estar de acuerdo o no.
Sospechaba que de alguna manera los estafadores se enteraron de su problema y por eso querían ganarse la vida con ello. Pero después de una breve reflexión, la joven decidió que de todos modos no tenía nada que perder. De ninguna manera. No tiene vivienda ni dinero en la cuenta. ¿Cuál es el punto de intentar que ella viva? Y así al menos tomará café, algo que durante mucho tiempo tuvo que rechazar. Por ello, accedió, advirtiendo, sin embargo, que no podría estar mucho tiempo. Valerie preguntó dónde le resultaría más cómodo encontrarse y, con cuidado, a la que ella llamó. Tania inmediatamente se dio cuenta de que Valerie no era un fraude. El hombre le contó clara y claramente sobre el episodio en el parque, del que ella no sabía, y le ofreció varias opciones de acción. Quería obtener los documentos médicos de Tania para enviarlos a varios patrocinadores de clínicas extranjeras, a su fundación, con la esperanza de que allí la cuidaran. También preguntó sobre el aspecto financiero del mantenimiento del niño. Y los pasatiempos de Catherine, aunque señaló que hacía mucho tiempo que no veía a una chica tan desarrollada y no tan seria. Tania respondió a Valeria solo la verdad. Contó cómo se comportaba su padre con ella, cómo mimaban a su madre. Para que Maxime tuviera más confianza en evitar pagar la pensión alimenticia de su hijo, transfirió todos los bienes a su madre. Como tuvieron que irse con Katia. Según los documentos, no tenía apartamento, ni coche, ni cuenta bancaria. Quiebra total. Por eso, el hombre durmió tranquilo, sabiendo con certeza que ni un centavo del valor de su propiedad caería en manos de Tatiana. El salario de Max en alguna empresa de tercera categoría también era gris, mínimo en papel. Y ella, a su vez, se quedó con su hija solo para sus propios ingresos. Después del café, Tania no solo se sintió cansada y destrozada, sino también confiable. El cuerpo de esta mujer, que sufría por el terrible dolor físico y la ansiedad por su único hijo, apareció tanta resistencia que incluso los ex empleados del fondo se sorprendieron. Según el informe de Valeria, Tatiana recogió los certificados y los llevó al fondo. Tuvo la oportunidad de ir a una famosa clínica italiana para recibir tratamiento durante 6 meses. Fue una transformación fabulosa del destino de madre e hija. En su tierra natal, nada los retenía, porque no tenían ni un techo sobre sus cabezas, ni ingresos normales, ni la oportunidad de ser tratados. En Italia, Katia fue admitida por primera vez en una escuela de educación general y luego, al notar la situación de la niña. Y fui a una escuela de arte local. Tania tampoco perdió el tiempo. Era traductora de profesión y bastante buena en eso. Porque la niña inmediatamente, cuando apareció esa oportunidad, consiguió un trabajo en una pequeña empresa comercial y desaparecía en la oficina todo el tiempo entre visitas al hospital. Y madre e hija aspiraban a la oportunidad de quedarse en Italia y después de eso. Como lo harán dentro de 6 meses. Aquí, nuevamente, Valerie los ayudó con la bondad del alma, sin dejar de elogiar a la talentosa y receptiva Katia, que ya logró ganar en varios concursos de dibujo para niños pequeños. Tania pronto encontró trabajo en una empresa más grande y comenzó a ganar mucho dinero, especialmente en comparación con los estándares de su país natal. Ahora, cuando fue operada y la amenaza a su vida desapareció por completo, Tata ya no tenía miedo de cerrar los ojos por las noches, porque la mujer sabía que definitivamente llegaría la mañana para ella. Catalina, bajo la influencia de la atmósfera tranquila y del mar cercano, también se fortaleció, se hizo más grande y se estiró. Era una niña muy hermosa y muchos chicos de la clase ya la estaban mirando. Tata estaba feliz por la suerte que tuvieron con su hija y siempre recordó a Valeria con una palabra amable. Y nadie en su país pensó en regresar a su país. Durante 5 años, Tata y Caterina recibieron el derecho a estar legalmente en Italia sin restricciones.
Katia todavía estaba mejorando con confianza en el arte de representar y logró un gran éxito. Ya ha logrado realizar un par de pequeñas exposiciones personales en el marco de festivales culturales locales y ganarse la gran aprobación de la crítica italiana. Y Tatiana tuvo una suerte inesperada en su vida personal. Uno de los clientes de su empresa empezó a prestar atención a la traductora, a llamarla para tomar un café o a dar un paseo matutino bajo la vela, a invitarla a diversos eventos culturales y al cine. En una palabra, empezó a cuidarla maravillosamente. Tata, completamente indiferente a la atención masculina, respondió al hombre con reciprocidad. Así nació una nueva familia. Pasaron los años, Caterina creció. Su madre envejeció gradualmente. Pero siempre, sin importar si el día era bueno o malo, dos mujeres sabían que eran la una de la otra y podían contar la una con la otra. ¿No es eso lo más hermoso que puede haber en la tierra? La exposición de arte moderno no es solo una antigua sala preinundada con antiguas reformas y colgada del techo. Se trata, con la organización adecuada, de un auténtico feudo de luz, música y arte para sorprender al público. Aquí Catherine también organizó su primera exposición personal en su ciudad natal como algo inusual y atractivo. La niña trabajó duro para exhibir sus obras en museos de arte moderno y galerías de arte a ambos lados del Atlántico. Y por eso le parecía mal e injusto que en su ciudad natal, no tan pequeña, por cierto, no tuviera absolutamente nada que ver con su trabajo. Y ahora es el momento de arreglarlo. Ese día, Katia y su madre, Tatiana, ya mayor pero todavía guapísima, ocuparon sus lugares en una enorme sala de color blanco. Todas las paredes de esta sala estaban cubiertas de cuadros. Desde bocetos gráficos hasta obras completas de óleo, témpera y acrílico. Todas las tramas que podían venir a la mente del artista estaban aquí como aquí. Katia estaba muy orgullosa de la diversidad de sus obras maestras. Fue una de las pocas artistas domésticas modernas que no. Al principio, solo se invitaba a la exposición a aquellos cuyas vidas y obras estaban relacionadas con las artes visuales. Entre la lona, ocupada y apurada. Y tal vez un poco celoso de ella por cómo su carrera se incendió. Después de que los carifianos locales expresaron su admiración por el trabajo del joven artista y abandonaron su negocio, Katia se acercó a su madre y le preguntó, ¿quieres descansar? Has estado de pie todo el día. ¿Es perjudicial para ti? ¿Puedo llamarte un coche y llevarte al hotel? No, gracias, querida. Tatiana respondió con orgullo mirando a su hija. Me siento genial. Y todo gracias a ti. Qué orgulloso estoy de ti. Solo lamento una cosa, que mis padres no esperaran la aparición de una bisnieta como tú. Mi hija me perturba, pero por dentro siento que tu padre está cerca. Mientras conducíamos del hotel a la galería, vi una docena de carteles y anuncios de su exposición. Están colgados por todas partes. Es poco probable que pudiera pasarlos por alto y no darse cuenta. Así que espera a los invitados, Catherine. Y esto puede resultar muy, muy desagradable. ¿No lo sabes? Sí, respondió la niña con una respuesta pensativa, girando lentamente el anillo en su dedo. La sangre volvió a su rostro cuando Katia recordó las recomendaciones del amable papá. Renuncia al orfanato, no sientas lástima por ella ya no lo necesita. Aunque ¿por qué no? Ella nunca lo necesitó realmente. Así son las cosas. Bueno, si su padre regresa pronto, entonces estará esperando una gran y maravillosa sorpresa. Y no le gustará nada. Caterina sacudió su cabello y abrazó a su madre por detrás de sus hombros. Con este gesto la calmó y la hizo sentir positiva. Todo estará bien. Todo estará realmente bien. Tatiana lo miró como si estuviera en el agua. Probablemente conocía muy bien el carácter de Máxima.
Quizás ella lo conocía mejor que a él. Los hombres no hacían absolutamente nada. Poco después de que Tatiana lo dejara y se llevara a su hija, ingresó en el hospital y pasó allí casi medio año. Ha mencionado repetidamente a Tania, pero no en el buen sentido, sino con dientes enojados. Y todo porque los familiares fueron a ver a otros hombres desde su habitación, les llevaron todo tipo de delicias y les compraron medicinas más caras, y nadie fue a verlo. No le interesan en absoluto las mujeres, lo que significa que los días de Maxim eran monótonos y vacíos. Y también pensaba en su hija solo como un recurso laboral. Lleva comida, lleva la ropa de cama sucia al baño. Incluso en la sala no pudo entablar amistad con ninguno de los hombres, porque consideraba que la comunicación con un contingente así era indigna de él. Mientras Maxim permaneció en el hospital, fue despedido del trabajo. Él, por supuesto, se rompió y se hizo añicos cuando el jefe adjunto del departamento de personal le trajo su libro de trabajo. Pero no pudo hacer nada en absoluto. La ley es la ley. Así que Maxim se quedó no solo sin salud, sino también sin dinero. Pero peor aún, el destino le estaba preparando a su madre. La cuestión es que una anciana de años también quería vivir bien y también ver mundo. Por eso, ella, sin pensarlo durante mucho tiempo, simplemente vendió el apartamento que recibió como regalo de su hijo. Lo vendió y se fue muy lejos, recordándole a Maxim por teléfono que ya no es un niño y que afrontará cualquier dificultad. Maxim simplemente estaba desanimado. En apenas unos meses perdió por completo su salud, su trabajo, su familia y su vivienda. En un solo movimiento, en un momento. Al principio no lo podía creer. Sin embargo, más tarde, cuando vi fotos de mi madre en playas extranjeras en las redes sociales, entendí toda la tragedia de mi existencia y lloré como un niño. Él mismo creía que era posible actuar como pensaba y no pensar demasiado en las consecuencias. Y ahora, ante sus propios ojos, estaba convencido de lo empobrecedor de tal enfoque de la vida. El hecho de que su propia madre lo traicionara estaba más allá de los límites del entendimiento del hombre. Consideró aquella actuación con la enfermedad incurable de su madre, que ambos interpretaron para la crédula Tatiana. Pero esa era su nuera, y aquí está su hijo, su propio hijo. ¿Cómo podría ella? Maxim no podía esperar de nadie más y contar con nadie más. Después del alta del hospital, el hombre acudió a uno de sus amigos para pedirle que lo albergara por un tiempo, pero lo único que pudo ofrecerle fue una habitación para 2 días. Por lo tanto, Maxim necesitaba decidir de alguna manera dónde y cómo viviría y cómo ganaría dinero para alimentarse. Que apareció bastante en los últimos años. También pudieron proporcionar alojamiento a un hombre, le asignaron una habitación en el dormitorio no lejos del pasillo. Así vivía Maxim, obsesionado con el mundo entero y odiado por el mundo entero. Cuando accidentalmente recibió un aviso con el nombre de su hija en sus ojos, al principio no creyó lo que veía. Y luego, pensando, mirando más de cerca el retrato y buscando información sobre la joven artista en internet, se dio cuenta de que era ella. Fue su propia hija la que hace muchos años se quedó con su madre, y de la que se olvidó por completo. Pero Máxima no tenía ningún deseo de arrepentirse y corregirlo todo. Su propia justicia y lograr lo que falta en términos de suministro. Si su hija es rica, y obviamente es lo suficientemente rica como para organizar tales eventos y patrocinar varios proyectos, entonces bien podría gastar un poco de dinero en la vida todos los meses. Además, esta pequeña cantidad se trata de un par de 3 salarios medios de la ciudad. Bueno, ¿de qué otra manera? Después de todo, él la alimentó y bebió durante algún tiempo, así que ¿por qué no ayudar a mi hija ahora? Con estos pensamientos, Maxim se vistió con su único traje decente y temprano en la mañana tomó el lugar de observador frente al centro de exposiciones.
Pero, para su gran descontento, aquellos que tenían una relación con el arte fueron bajados primero al edificio de la galería. Vale, bueno, eso es comprensible, aunque desagradable. Maxim no se fue. La sed de venganza en su alma creció a proporciones increíbles y buscó entrar de cualquier manera. Pero, ¿cómo exigirle dinero a esta chica que le está leyendo? Seguramente ella, una madre mimada y sin valor, negará su deber de financiar al pobre padre. Y sin él, ella no sería. Si ese es el caso, entonces todas estas personas que la admiran deben agradecerle por su talento, es él, Maxim, y no Katka, y Tania también tiene algo que ver con eso. Decidido. A Maxim se le ocurrió cómo romper la resistencia de los orgullosos. En primer lugar, debería prestar la máxima atención a su conversación. El hombre vio como en el edificio de la galería. Reporteros y periodistas llegaron uno tras otro. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que estas personas escuchen, vean y tengan tiempo para filmar lo que él dirá. Esta será una buena publicidad para sus publicaciones y él, a su vez, obtendrá lo que quiere. Además, es necesario establecer para ella no algunos. Digamos, una cantidad fija por mes. Y un apartamento. Un apartamento es inevitable. De lo contrario, no habrá dinero ni financiación suficiente si empieza a alquilar. Y así, mira, y será más agradable vivir en tu propio apartamento que en un pequeño dormitorio, donde solo hay una ventana ciega y casi no penetra la luz del sol. Y Caterina podrá pagar algo increíble por él. 3. No menos. Ella es rica, puede. O incluso pequeños apartamentos de 2 plantas, para que pueda vivir allí cómodamente y cómodamente. Maxim tiene derecho a afrontar su vejez con placer y calidez, simplemente porque una vez ayudó a Caterina a aparecer en el mundo. El remordimiento de la conciencia no atormentaba en absoluto al hombre. El pasado no pudo enseñarle nada. Pisó con confianza los mismos rastrillos una y otra vez. Haz lo que quieras y no prestes atención a si estás haciendo lo correcto con los demás. Consideraba a Tato culpable de todos sus problemas y en su limitación no veía que él era el verdadero culpable, solo él mismo. Su avaricia, su indiferencia, su dejadez y subyugación. En otras palabras, todo lo que le había olvidado e imaginado a su esposa durante su vida en común. La hija le debe solo porque le debe, y más, para que el padre tenga algo de que estar orgulloso y algo de que estar orgulloso. Así pensó Maxim mientras Tatiana y Caterina se reunían. Las mujeres no podían saber, por supuesto, lo que estaba pasando detrás de las paredes de la galería, pero Tata seguía mirando las ventanas, preocupada. Tenía una intuición bien desarrollada y no la defraudó. Maxim apareció en la puerta de la galería cuando la segunda tanda de amantes de la bella. Me quedé completamente asombrado por el creador de estas astutas obras maestras. Caterina, con una sonrisa amable, escuchaba a uno de esos lectores, y Tata prestó atención a un hombre con una vieja chaqueta arrugada que estaba un poco lejos. El corazón de la mujer latía de ansiedad. Ella lo reconoció. Era él, Maxim, su propia persona. Estaba muy triste y su chaqueta se volvió descuidada, y su apariencia y su disfraz también hablaban mucho. Su barba, que le habían crecido una semana, no le inspiraban confianza. Estaba claro que este hombre vivía muy mal, tanto moral como materialmente. ¿Pero por qué vino aquí? Tatiana decidió no sacar a su hija de la multitud de fanáticos y observar durante un tiempo lo que sucedería. Quizás esta persona extraña y aterradora, cuando vea lo que está sucediendo, se avergonzará de organizar escenas con los invitados al evento. Sin embargo, Tata no descartó la opción contraria, que Maxim sienta envidia de los acontecimientos más densos y seguramente intentará atraer toda la atención de los presentes. Fue a su estilo,
fue según su propia verdad. ¿O sí? Entonces podría considerarse ofendido y ahora exigir satisfacción. Tatiana simplemente se detuvo para poder reaccionar rápidamente ante cualquier movimiento de un huésped no deseado y no invitado y, literalmente, cerrar a su hija a tales visitantes. Pero el tiempo iba pasando y no pasó nada. Tata ya estaba esperando en silencio que todo saliera bien. Pero se mantuvo firme, tan insolente y completamente inapropiado para el entorno que lo rodeaba. Ella es bohemia ¿y quién es él? Un hombre con un traje gastado y que tiene mal aspecto. De repente, ante un oído sensible, casi musical y contaminado, se oyeron aplausos y ella tembló. Ella lo olvidó por completo. Estaba completamente distraída por esta persona y ni siquiera se dio cuenta de que su Catherine. Los visitantes. Específicamente, esta parte del reconocimiento público fue otorgada a la joven por ganar el gran premio de un prestigioso festival italiano de artes visuales modernas. Los aplausos retumbaron aún más fuerte y Tata vio con qué modestia sonreía mientras estaba en el círculo de su hija. Y aquí está ella. La figura desgastada con una chaqueta arrugada se estremeció y Maxim se acercó a Katia y la multitud de sus fans, y la propia Tatiana se apresuró a interrumpir a su exmarido para detenerlo y no permitir que interrumpiera el evento. ¿En qué pensó? Tania notó cómo las cámaras de cine, por encima de la presencia de las superiores en la sala, se volvían sincrónicamente hacia el hombre que ahora pasaba junto al artista. Que después de Catherine él es la persona más popular aquí ahora. Y ya anticipaba cómo le diría las palabras de acusación a la chica. Seguramente será muy interesante para los paparazzi que se reunieron aquí. ¡Qué escándalo! Una artista famosa y talentosa resulta ser un sinvergüenza que se olvidó de ella. Sin su propio rincón y sin techo sobre su cabeza. Maxim estuvo bebiendo gloria estos minutos. Ahora eran para él edulcorantes de miel y de ganas de todo. Pronto llegará hasta ella y podrá gritarle en la cara todo lo que quiera. Tatiana estaba murmurando en el cruce con Maxim, pero se dio cuenta de que estaba en poco tiempo. Padre alcanzará. Y todas las cámaras lo miran como locos. Ah, ¿qué pasará ahora? ¿Qué tipo de día es hoy? Solo Katia no estaba confundida. Ella entendió desde adentro o sintió quién ahora se acerca a ella. Mamá tenía razón. Mamá siempre tiene razón cuando se trata de esta persona aterradora. Pero por dentro la niña permaneció tranquila. Estaba segura de que nada era peor de lo que habría oído hace 20 años. Y eso significa que no hay nada de qué preocuparse. Déjalo ir, ¿quién se lo prohibirá? Maxim llegó a un pequeño podio blanco, en el que estaba su hija con flores en la mano, y esperó a que todos los presentes volvieran la cabeza en su dirección. Bueno, mi querida hija, ¿por qué no invitas a tu papá? Y. Estoy vivo, ¿cómo? Sí, incluso el techo sobre mi cabeza es bueno. ¿Puedes hacer esto con tus padres, Katia? ¿Cuánto se invierte en ti y le das la espalda a todo? Maxim quiso decir algo más, aunque vio que todos los presentes abrieron la boca por la sorpresa. No esperaban esto. Los periodistas no le quitaron la cámara de la cara. ¡Qué éxito! Simplemente fenomenal. ¿Por qué esta estúpida gallina no apareció antes en la ciudad? Habría vivido como un ser humano durante mucho tiempo. Y ahora necesita que la desenvuelvan rápidamente para recibir regalos, mientras está bajo la presión de la sociedad. Pero Catherine no iba a revelar su bolso. La niña, en respuesta a las declaraciones groseras y francamente falsas de su padre, simplemente se rió. Sonoro, fuerte y muy melódico. Maxim no esperaba esto en absoluto. Y entonces el hombre se volvió loco y miró a su hija con desconfianza en los ojos.
¿Cómo puede reírse cuando se trata de dinero para su padre? Ay, no puedo. Se rió Katia, mirando a Maxim desde arriba. Papá se encontró a sí mismo. Ay, papá. Oh, padre cariñoso. Ah, bien hecho. Riendo, Katia se secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos y dijo en voz alta y clara, para que se pueda escuchar bien en todos los rincones de la habitación tranquila. Escuchen todos. Ahora les hablaré de un hombre que me dio todo e invirtió todo en sí mismo para que yo esté aquí frente a ustedes. Y realmente podría haber hecho mucho más agradecimiento, pero definitivamente lo haré y definitivamente haré todo. El esfuerzo por justificar la confianza a este hombre es mi madre Tatiana por lo doméstico justo Tata. Katia señaló con la mano hacia una anciana parada en medio del pasillo. Aquí está ella, mi mami, que me alimentó hasta el último centavo, cuando mi supuesto papá me arrojó en sus manos a su enferma, cuando se negó a llevarme y me dijo que mi lugar estaba en el orfanato, cuando mi madre, en lugar de comprarse una medicina, me compró un trozo de pan. Ella realizó una hazaña. Y ahora todo lo que está aquí ante ti es gracias a ella. Y él es solo un artículo de una obra de teatro llamada Mi vida. Artículo frío, nada y calculador. Maxim sintió que las palabras de su hija literalmente lo quemaban y no podía responderle nada. Una ola de vergüenza inundó a este desafortunado, en general, hombre y él. Rompiéndose la cabeza, salió corriendo del edificio de la galería. Nadie quería seguirlo. Maxim corría por la calle, se cubría la cabeza con las manos. Le parecía que todas aquellas personas que presenciaban su desgracia se reían de él. ¿Cómo pudo ser posible que ella, una chica del sótano, que no tenía nada, lograra criar tan bien a su hija común que se permitiera tontear con su papá? ¿A dónde se fue toda la cultura que se mete en la cabeza de los niños modernos? ¿Cómo le pudo pasar esto a él, a Maxim? ¿Y cómo podrá seguir viviendo? ¿Cómo envejecer? ¿Con quién contar? Todas estas preguntas quedaron sin respuesta. Maxim no sabía que al menos uno de sus deseos se había hecho realidad. Sus palabras quedaron en el video. Y ni uno solo. Muchos periodistas y reporteros filmaron su actuación como una sensación. Y que por la noche estos pequeños vídeos obtendrán varios miles de visitas bajo el título. Por supuesto, nadie iba a tocar a Max con los dedos, pero no podía pasar nada bueno para él al difundir esos videos. Los vecinos de la residencia cubrieron los ojos cuando Maxim fue a la cocina, y los empleados prefirieron responder a sus preguntas de forma breve y detallada, sin interferir en futuras conversaciones. Nadie quería comunicarse con el traidor. Que después de haber visitado su ciudad natal durante una semana y haber visitado a Valeria, ambas mujeres regresaron sanas y salvas al suave clima marino de Italia. Aquí cada uno tenía su propia vida, pero tenían la oportunidad de verse a menudo. Katia pasaba mucho tiempo en su taller, creando nuevas obras maestras y, después del trabajo, salía a pasear por los pintorescos alrededores. Hacía 1 año y medio que conocía a un joven colega artista serio y esperanzado y esperaba formar su propia familia en algún momento. Pero ella sabía una cosa con firmeza. Definitivamente no será la misma que la familia de su padre y su madre. Su persona favorita siempre está dispuesta a levantar el hombro, ofrecerle ayuda o consejo, defenderla o hacerle un regalo. En resumen, desde pequeña, Katia ha hecho lo suficiente para ser feliz.